Bienvenidos a un nuevo programa de Gema y Compañía, el programa que entrevista a personas relevantes del mundo de la cultura y del arte, del panorama tanto nacional como internacional. Hoy nos acompaña Elvira Padrino Davia, que es ingeniera técnica de telecomunicaciones, grado profesional con la especialidad de viola, danza clásica y en la actualidad está realizando un máster de creación e interpretación musical. Ha participado en zarzuelas y óperas míticas como Don Giovanni, La verbena de la paloma, La revoltosa, entre otras. Ganadora de premios de canto, profesora de canto también. Y eso solo ha sido una pequeña pincelada de toda la trayectoria profesional. Bienvenida, Elvira. Un placer poder contar contigo en nuestro programa. Igualmente. Yo que me he podido leer tu biografía detenidamente, la música va en tu ADN. Tus raíces, ¿cuáles son las raíces de Elvira en el mundo de la música? Pues mis raíces realmente son todas, porque he tenido siempre a mi familia, a mis abuelos, metidos en la música desde mis abuelos, mis padres, todo el mundo. Empezando por el padre de mi padre, o sea, mi abuelo paterno, que fue el maestro y fundador de la banda del pueblo y logró reunir a todo el pueblo para hacer la zarzuela de la Rosa del Azafrán. Lo que pasa es que en esa época no les gustaba a los señores que sus mujeres se fueran a otros pueblos a hacer la Rosa del Azafrán y entonces se quedó ahí. Y luego por parte de madre, pues tengo a mi abuelo Moisés Davia que, bueno, pues ha sido muy reconocido por toda España, tiene hasta una calle y una plaza en Chinchilla de Aragón y en Alicante. Y bueno, fue el director de la Banda Municipal Sinfónica de Madrid y él fue el que le puso el nombre de Sinfónica. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, pero ha tenido mucho recorrido, muchas composiciones, muchos himnos. Y entonces, como no podía ser de otra manera, pues mis padres han vivido la música presente y mi hermana y yo también. O sea, que estamos totalmente rodeadas de música y he tenido esa suerte. Como yo decía, lo llevas en el ADN y más sangre de música no puedes llevar. Como tú bien has dicho, tienes a tus padres que también se dedican al mundo de la música. Y tenéis un proyecto muy bonito que es Madridales, que además es como yo conseguí conocerte a través de ese gran proyecto. Cuéntanos. Pues mira, Madridales se fundó en 1995, que yo era súper pequeñita, pero era simplemente un cuarteto de voces. Perdonad, es que con el pinganillo se me va. Era un cuarteto de voces lírica que hacían conciertos de manera más estática y eso quedó un poco en reposo. Y luego con los años, pues yo empecé a cantar, empecé a hacerme más profesional y empecé hasta a encargarme yo de la parte de vocal de Madridales. ¿Y qué es Madridales? Pues es un grupo de zarzuela pequeñito en el que están, como veis en la imagen, creo que le estáis viendo, mi padre, que es el que tengo yo cogido, y mi madre, y luego un compañero que es como si fuera un hermano, el tenor. Y nada, pues hacemos zarzuelas sobre todo y lo que intentamos hacer, lo que nos representa es que hacemos formatos grandes de zarzuela en versión reducida, de cuarteto, incluso a veces doblando personajes totalmente metidos en la obra, en el texto, con el vestuario, en el personaje, o sea, intentando que lo que prime sobre todo sea la parte teatral. Entonces, pues la verdad es que allá donde vamos tenemos mucho éxito en un formato pequeño que ahora es lo que más se puede mover por el tema de la seguridad. Así que cuando pase un poco todas las medidas, a ver si podemos volver, que se nos cancelaron en septiembre varios conciertos. Pero lo interesante de esto y lo que a mí me gusta es que trabajas en familia. Y la verdad es que está bien. A mí me gusta trabajar con mi familia. Se trabaja bien. No hay muchos problemas. Que es la mejor forma de estar en casa, encima de un escenario y luego así podéis también perfeccionar y demás. Es muy curioso que muchos de los artistas que estáis pasando por aquí tenéis vuestra carrera musical en tu caso o carrera artística y luego tenéis otra carrera totalmente diferente que no tiene nada que ver, como en tu caso la ingeniería en telecomunicaciones. ¿Cómo se te ocurre, teniendo toda la familia dedicada a la música, siendo tu pasión, porque se te nota, dedicarte a las telecomunicaciones? Bueno, no me volví loca ni nada. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que mi padre hizo telecomunicaciones también, entonces ahí tuve un poco de influencia. Pero sobre todo es porque, bueno, yo empecé tocando la viola, también cantaba en coros y todo esto, pero existe un problema, que es que la voz lírica, si tienes 18 años, no puedes empezar a formarte en el conservatorio profesional. Entonces, ¿qué iba a hacer? No sabía, y no sabes con 18 años si te vas a dedicar a ser cantante o no.
a mí siempre me ha apasionado cantar y siempre he querido cantar lo mejor que podía, pero de ahí a verme como una cantante profesional no lo podía saber cuando iba a empezar a cantar con 18. Entonces yo me metí en la universidad, hice telecomunicación, estuve a punto de hacer magisterio musical, pero dije, no, venga, que el futuro está en internet, en teleco, y la verdad es que, bueno, me engañaron un poco en la carrera porque pensaba que era un poco más comunicaciones y era más la parte informática de programar y tal. Pero bueno, me sirvió mucho para molarme la cabeza y fue entrar en la universidad y justo me metí en el coro de la universidad porque daban clases de canto. Y fue meterme en esto, que disfruté bastante, la verdad, y al año siguiente justo abrieron una plaza de canto donde yo vivo, y allí que fui, y ahí entré, y ahí empezó todo. Y de hecho lo que pasó es que cuando estaba acabando la ECO, empecé a entrar en el superior de canto, porque en el grado profesional corrí, se me dio bastante bien, la verdad, y enseguida me presenté al superior y me vi al final de la carrera de teleco con la carrera superior, como aquí para mí y teleco en segundo plano. Me cambió un poco las ideas y me decanté por el canto, no lo pude evitar. Al final nos tenemos que dejar llevar por lo que realmente nos eriza la piel, ¿no? En tu caso está claro que es tu instrumento, que es la voz. Y como comentabas, es un poco complicado porque no es como cuando tienes un instrumento aparte que sí que puedes practicar desde más pequeño. O sea, la voz tienes que tener en cuenta que tiene que tener una estabilidad, una madurez para poder formarte, ¿no? Sí. La voz, la verdad es que tiene una virtud, que es que siempre la llevas contigo. Estés donde estés, puedes utilizar tu instrumento y eso está muy bien. Hasta en el coche conduciendo. A mí me ha pasado muchas veces que he tenido prisa y en el coche podía hacer ciertos ejercicios que puedo hacer en el coche. Pero hay otro problema, que vives con él. Entonces ya el simple hecho de una celebración ya tenemos que medirnos. En general todos los cantantes nos tenemos que medir. Y yo ahí tengo una dicotomía siempre con lo del cuidado de la voz, porque he tenido épocas de cuidarme excesivamente y épocas que me he descontrolado un poco más, pues cuando era más joven y estaba estudiando, iba a la universidad y he salido. ¿Qué pasa? Que si sales, aunque solo te tomes una cerveza y duermas un poco y alces la voz, al día siguiente cantas con la voz fatigada, se te puede generar un problema. De hecho me llegó a pasar. Y luego tuve épocas de monja, de estar en casa metida, de no hacer nada, monja vocal. Y sí, la voz se cuida, pero también se pierde la alegría de cantar un poco, de estar tan encorsetada. Entonces yo creo que 50-50. Yo por lo general, cuando estoy en una producción, me lo puedo pasar bien y tal, pero eso sí, me voy a la cama pronto y no bebo nada, sobre todo lo del alcohol, me deshidrata mucho. Eso sí, el último día de la función, ahí sí te puedes tomar algo. Pero, por ejemplo, si tengo un concierto dentro de 4 días, pues a lo mejor me puedo permitir algo, salir, incluso divertirme, incluso cansarme de la voz, que no es lo recomendable. Pero eso sí, luego al día siguiente me hincho a ver series, me quedo en casa calladita, bebo mucha agua y tal. Y luego la verdad es que he de reconocer que divertirme y liberarme un poco de vez en cuando me hace luego cantar mejor. Pero es verdad que tenemos que estar siempre pensando en cuidar la voz, siempre. Los pros y contras de llevar el instrumento contigo todo el día. Hay una anécdota muy bonita que nos contaste con YouTube y tu abuela. Y hoy no quiero pasar el programa sin que la compartas con todos los telespectadores. Pues es que mi abuela era la mujer de Moisés Davia, mi abuelo por parte de madre, el que fue el director de la Banda Municipal Sinfónica. Y ha sido una apasionada total siempre de la música. Y de hecho suele pasar que cuando me junto con gente que no es músico, pues bueno, puedes contar un poco tus progresos, tus cositas, pero la gente que no está en el mundo no le puedes apabullar de información musical. Pero en cambio con mi abuela era al revés, quería información de música, todo lo que has hecho, los progresos, todo le encantaba, le apasionaba. Yo creo que se sentía de mí, de mi hermana, de que fuéramos músicos y que siguiéramos la trayectoria de mi abuelo. Ella siempre ha amado locamente a mi abuelo y ha estado siempre hablando de él, enseñándonos recortes de todos los periódicos, siempre así. Entonces, bueno, con esta onda, mi abuela vivía en Alicante y yo en Madrid. Entonces yo fui una vez allí y me grabé un vídeo y me dijo, ¡hala, qué chulo es eso del ordenador! Hace tiempo, cuando empezó un poco lo de la fibra y el ADSL. Y yo quiero uno, tal, y le enseñé el vídeo. Y como se puso internet, dije, pues como la veo de vez en cuando, porque nos solíamos ver en verano, en Navidad y poco más, no daba tiempo a más, pues empecé a subirme vídeos de YouTube. Nada, al año siguiente de que se fundara YouTube, empecé a subirme un montón de vídeos para que mi abuela los pudiera ver.
y así ¿De estábamos qué en año contacto. Y estamos la verdad es que a hablando, mí Elvira? me hacía mucha ilusión cantar y grabarme porque sabía que mi abuela lo iba a ver, que era una fan absoluta, no solo de que le encantara lo que yo hacía, sino porque es que le emocionaba que sus nietas estuvieran. Y siempre decía, ay, si lo viera el abuelo. Y nada, pues De, seguiré grabándome. Aunque ya me vea desde el cielo, me seguiré grabando. claro que sí. ¿De qué año estamos hablando con el tema de YouTube? Porque yo creo que tu abuela fue pionera. Puede ser. Pues la verdad es que mi abuela era muy lista. Ya tenía 80 y muchos sí, 86, 80, o sea, era muy mayor ya cuando esto. Y la mujer ahí se puso con el Gmail y con todo esto. Pues bueno, espérate, sí, en el 2008. No sé cuántos años hace. Sí, 12 años, ¿no? Sí. Sí, por eso digo que tu abuela fue una pionera, porque ahora mismo es verdad que con la situación del tema del COVID y demás, sí que estamos ya más acostumbrados a televernos, bien por WhatsApp, Mm. YouTube, pero claro, cuando nació YouTube, que ya tu abuela estuviera ahí solo por el placer de disfrutar de sus nietas, eso es una historia Bueno, preciosa. y sé vídeos de madridales y vídeos de mi abuelo. Siempre, ay, qué vídeos más bonitos he visto del abuelo y de madridales. Me encantaba. Siempre había un vídeo que tenemos un número musical de zarzuela que parece que mi madre se enfada y le da como un bofetón. Es falso, tengo que hacer el spoiler. Pero la gente se lo cree y mi abuela siempre lo veía y siempre se reía un montón. Pero Pues no una era total, era historia. muy moderna mi abuela. Es una historia entrañable porque además a ella le acercaba a su familia, que sería lo que más anhelase en el mundo. Pues gracias a esas Sí. tecnologías, en la actualidad podemos tener contacto con nuestros familiares y no desvincularnos totalmente del mundo de la cultura y del arte. Porque para mí una de las grandes penas de toda esta pandemia, a pesar de las sanitarias, familiares y personales, es que el mundo de la cultura se está quedando un poco arrinconado, porque no tenemos forma de poder disfrutar de ello. Entonces, por eso vamos a poner un vídeo de tu última actuación antes de esta cuarentena que nos vino en marzo, para que se hagan un poco a la idea los telespectadores de lo que es una puesta en escena real de una actuación tuya. Es increíble el derroche de vozarrón que tienes en el escenario, y lo que también es totalmente evidente que no solamente para hacer esto necesitas una voz muy trabajada, sino también necesitas tener pues conocimientos en interpretación, en artes escénicas. Es que no sé si se me oye. Sí, Sí, ¿no? sí, perfectamente, Elvira. Sí, vale. Sí, es súper importante porque tenemos que aprender a cantar, eso es primordial para ser un cantante de ópera, pero se trata de interpretar. O sea, tenemos que ser actores. Lo único que actores que tienen que tener en cuenta que cantan. Es decir, yo siempre, y bueno, y me han enseñado así la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde estudié, y me han enseñado a interpretar de una manera real, que le transmita al público, pero teniendo en cuenta lo que necesita el cuerpo para poder soportar la voz, ¿vale? Que es compatible. Entonces me han enseñado eso muy bien. Además, también es verdad que las nociones que he aprendido de danza me han ayudado a moverme, a tener más elegancia en el escenario, y es muy importante. Incluso una vez me han hecho bailar alguna cosita, y si me hacen bailar más, pues mejor, porque me encanta. Y también el tema de los idiomas, también es importante, que también gracias a la escuela los aprendí. También tengo que saber los idiomas, pronunciarlos bien y no atascarme en eso. Entonces, alemán, italiano, francés e inglés son los idiomas que vemos allí, porque es el idioma con el que se suele cantar en el canto lírico. Bueno, y el español, por supuesto. Pero sí es importante. Para mí, yo le daría a la voz la misma importancia que a la parte teatral. No, porque nosotros los espectadores llegamos, nos sentamos, disfrutamos del espectáculo y nos vamos a casa tan contentos.
pero ahí hay un fondo físico, muchísimas horas de formación, es un trabajazo. O sea, para mí sois casi superhéroes, porque creo que no podéis dejar nunca de formaros, ¿no? Ahora estamos con el tema del COVID, que no podemos, o sea, no podéis realizar actuaciones, pero la formación tiene que continuar, ¿verdad? Sí, ahora que hemos visto este vídeo, es verdad que no puedo evitar echar de menos tener un gran escenario para poder rodar mi voz, porque la técnica que empleamos los cantantes líricos es para llenar una sala. Así, pero bueno, respecto a la acción, sí. Es verdad que aproveché la cuarentena a tomarme un reposo vocal porque no me quedaba otra. Yo siempre he estado llena de proyectos, siempre me han dicho, qué liada estás, y no paraba, incluso a veces tenía que hacer épocas de callarme a posta y eso, porque es que si no me podía fatigar. Y más o menos eso con los años lo tengo controlado. Pero es verdad que hay que estar en forma. Está bien tomarse un tiempo de reposo como yo hice, pero luego, por ejemplo, en verano tuve la suerte de que empecé a tener recitales. Todas cositas en pequeño formato por lo del COVID, pero tuve ocasión de tener varios conciertos y lo que estuve haciendo es 2 semanas antes, poquito a poco, entrenar poco a poco. Y siempre dicen que los cantantes de ópera somos como deportistas de élite. Hay que entrenar poco a poco. Y a ver, quien hace un cesto hace cientos. Yo pienso que no se olvida cantar. Pero no puedes de repente ponerte a cantar a lo loco después de 2 semanas sin cantar. O sea que siempre hay que estar en forma. Te puedes permitir un reposo como los deportistas, pero luego hay que entrenar poquito a poco. Nos lo estás contando como si fuera algo sencillísimo, pero yo que hace ya muchos años hice mis pinitos en clases de canto, no es tan sencillo. O sea, la técnica vocal, los ensayos, o sea, no nos vendas, que es facilísimo porque hay un trabajazo, un entrenamiento y yo estoy totalmente de acuerdo con que sois como los deportistas de élite. Hombre, es verdad que no he dicho si es fácil o difícil. He dicho que es cuestión de poco a poco el que ya está entrenado. Para la gente que está a cantar, a veces pasa que lo ven como un mundo muy difícil y creo que a veces ese es el problema. Yo pienso que el canto es como cuando quieres tener bíceps, pues no te van a salir en 2 semanas. Tienes que entrenar siempre un poquito y acabarán saliendo. Pero sí, es un camino largo, es una carrera de fondo, poquito a poco. Y puedo aprovechar que eres tan simpática, tan extrovertida, que te estás dando a todo para pedirte que nos cantes un poquito en directo. Vale. Esperar, voy a ver qué puedo cantar. A ver. Yo sé que para un cantante cantar en directo, sin avisar, sin preparar, es complicado. Sí, pero bueno, vamos a intentarlo y en directo así, pero bueno, venga, vamos allá. Voy a quitar esto que si no me escucho raro, ¿vale? Voy allá. Oh mio bambino caro, mi piace bello, bello, andare porta rosa a comprare l'anello. Sì, sì, ci voglio andare. E se l'amas andare, ore tras, ore ponte vecchio, ma per buttarmi in orlo mi strade mi tornato, Un millón de gracias y enhorabuena por esa voz, porque a pesar de tenerte a través de la pantalla, porque ya sabemos, por el temporal no has podido estar aquí con nosotros en plató, pero me has erizado la piel. O sea, ha sido impresionante el vozarrón que tienes y las ganas de verte en un Muchas escenario gracias. que tenemos. Sí. ¿Cuándo te podremos ver?
¿Tienes algún proyecto pendiente? Pues a ver, que se me olvidó comentarlo antes cuando lo de la cuarentena. Tenía un proyecto que me hacía bastante ilusión, que era un premio que me habían dado en 2018 de hacer una zarzuela en Ópera de Tenerife en la temporada. Y nos dijeron que se cancelaba. De momento no sé, dijeron, ya lo haremos. Pero es que tienen encajadas las óperas y las zarzuelas de aquí a 2 años, entonces no sé cómo lo harán. Entonces lo veo complicado. Entonces eso posiblemente se pueda hacer. Pero es verdad que a corto plazo estamos pendientes de a ver si se puede hacer un Manojo de Rosas, que es una zarzuela que me encantaría hacer, la verdad. El personaje de la Ascensión es una supermujer, un personaje con mucha carga vocal y de texto, y tengo muchas ganas de hacerla. De momento, eso es lo que puedo contar. Por lo demás, es verdad que está todo un poco más parado y tengo pequeños recitales, pequeñas cositas, pero esto así un poco más de grande formato es lo siguiente que parece que puede que haga. Esperemos que sí. Pues deseando que todo llegue a la normalidad y podamos ir a disfrutar de óperas y zarzuelas, que para mucha gente son los grandes desconocidos, ¿no? A lo mejor el tema del musical un poco más comercial es más conocido por el gran público, pero poco a poco ya va teniendo su calado. Tú siempre te has dedicado a las óperas y a las zarzuelas. ¿Con qué personaje te quedarías? ¿Cuál ha sido tu personaje más especial que has interpretado? Hombre, es verdad que ahora estoy viendo una imagen de cuando hice el Elixir de Amor, la Janetta. Ese personaje le tengo mucho cariño porque me lo he encontrado muchas veces, he hecho diferentes Janettas y me encanta. Pero bueno, porque es un personaje divertido. Pero el que de verdad me ha hecho ilusión fue cuando me presenté a un casting para hacer Don Giovanni, el personaje de Doña Elvira, y me cogieron. Que casualmente yo me llamo así, es este que estáis viendo, creo, sí. Justo cuando salí de la escuela empecé a encontrar mi voz un poquito más grande porque va madurando con los años y empecé a encontrarme muy a gusto con un aria de Doña Elvira y dije, uy, esto es para mí, siempre la he sentido muy mía y tiene un carácter, bueno, un poco histérica Doña Elvira, yo no tanto, pero es verdad que es muy enérgica y eso me pega también, entonces como que la siento mucho y me hizo mucha ilusión y aparte es un papel muy complicado vocalmente y escénicamente y fue un reto y me encantó hacerlo y vamos, y lo sigo haciendo y lo quiero seguir haciendo el papel, me encanta. ¿Y cuál es ese personaje que estás deseando interpretar, que llegará pero todavía no ha llegado? Pues bueno, en parte la Ascensión que he comentado en Manojo de Rosas. También me gustaría hacer, siempre a lo mejor es una ilusión tonta, pero siempre he sentido que algún día tendré que hacer la Carmen de Bizet. Lo que pasa es que en el mundo lírico las mezzosopranos les fastidia mucho que las sopranos nos metamos ahí. Es verdad que es un personaje que hay muchas sopranos dramáticas, que es mi caso, se han metido a hacer la Carmen, porque tiene como mucho nervio, es una voz más grave pero con mucho nervio y yo, mi punto fuerte quizá no es tanto el súper agudo como una soprano ligera, sino como un centro con carne y eso me podría venir bien, entonces en un futuro, si mi voz madura más, sí me encantaría hacer Carmen, pero bueno, creo que es más un sueño, no lo sé, a lo mejor un día se cumple. Todo llegará, igual que el poder volverte a ver en los escenarios, que además se nos quedaron algunos proyectos pendientes, pero que no se han olvidado, lo único que se han tomado un pequeño paréntesis. Así que no pierdas el ánimo, sí, que los escenarios están ahí y seguirán estando, el público deseando verte y más con este chorro de voz que ha sido un atraco y has salvado, bueno, con creces. Pues muchísimas gracias, Elvira, por estar con nosotros en el programa y sobre todo permitir a los telespectadores de ver lo que es realmente una soprano en directo. Muchísimas gracias. Sí. Nada, gracias a vosotros. Si me queréis seguir en Instagram, soy @elvirapadrino, que tenía que decirlo. Muchas gracias a vosotros, he estado muy cómoda la entrevista, me hubiera encantado estar en persona, pero bueno, espero que con el micrófono y así haya sido más o menos bien. Pues así podemos estar pendientes también de todas las cositas que vas haciendo, en como has dicho, en @Elvira, ¿puedes repetirlo? @elvirapadrino, porque al final Instagram al final vale para todo, en lugar de página web ya usamos Instagram y ahí lo tengo todo. Pues ya sabéis, telespectadores, en @elvirapadrino podemos estar al día de todas las novedades, de cuándo va a hacer estrenos y de pues un poco su día a día. Bueno, y ahora llega el momento de nuestro compañero José Andrés Gallardo con el Rincón del Arte.
Bienvenido, José Andrés Gallardo, a tu Rincón del Arte. Hola Gemma, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, hoy vamos a retomar el tema de la fotografía, ya hemos hablado varias veces en este programa de fotografía, y hoy pues es un día en el que quiero traer tres artistas mujeres, y vamos a ver con ellas una evolución de la fotografía que se produjo sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, bueno, si te parece, pues empezamos con ello. Adelante. Venga. Bueno, pues ya te digo que la fotografía sufrió la fotografía se inventó hace relativamente poco, 180 años, y bueno, pues ha sufrido por muchos cambios y por muchas derivas. Una de ellas, que es la que vamos a explicar hoy, es la que viene del paso de la fotografía como documento o como testimonio a algo un poco más subjetivo, y donde digamos que es el fotógrafo el que, digamos, con sus pensamientos influye en la pieza final, por así decirlo. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver, como te digo, con tres fotógrafas, son Nan Goldin, Cindy Sherman, Annie Leibovitz. Las tres son súper famosas, las tres están en los libros de historia del arte. Annie Leibovitz quizás es la que más se conoce ahora mismo, pero bueno, pues ahora veremos un poco su obra. Pero bueno, cada una, todas hicieron retratos, pero cada una le ha dado su toque especial. Entonces, pues si te parece bien, empezamos con... Bueno, primero vamos a hablar de un antecedente que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, ¿de dónde partíamos? Partíamos de una visión muy humanista de la fotografía, muy humanista del retrato, y esto se plasma en una exposición que se hizo que se llama La familia del hombre, que se inauguró en el año 1955. Si vemos algunas imágenes, pues veremos un poco las imágenes que se presentaban en esa serie de fotografías. Pues ahí tenemos la fotografía de Dorothea Lange, la madre migrante. Ahí tenemos la fotografía de Eugene Smith, el paseo por el paraíso, y digamos, pues bueno, que eran un poco lo que teníamos en aquella época, una mujer, digamos, compungida por el dolor de bueno, porque sus hijos están pasando hambre, no tiene para darles de comer. Una fotografía de 1936, como digo, y sin embargo la otra, digamos que quizá es más simbólica, porque representa a dos niños saliendo de una zona de sombra y encaminándose a una zona de luz, que digamos que eso es el paso que se quería transmitir tras el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, veníamos pues de las bombas de Hiroshima, de los campos de exterminio nazi, y bueno, pues lo que hacía falta un poco era de recuperar la humanidad y pensar pues eso, en el ser humano como ente y como sujeto a ser retratado y demás. Entonces, con este tipo de cosas lo que se generó fue mucho interés pues por las clases sociales, por la vida en la calle, incluso las personas marginadas fueron tratadas en temas fotográficos. Bueno, aquí hay cientos y cientos de fotógrafos, incluso nuestra fotógrafa más famosa, Cristina García Rodero, empezó su andadura sobre este tema, luego ya hablaremos algún día de ella. Bueno, pues ella retrató las fiestas tradicionales españolas, la España culta, porque ella, digamos, que era la fotógrafa observadora de lo que veía y hacía sus fotografías. Entonces, dentro de esta línea, pues tenemos, como digo, a nuestra primera protagonista de hoy, que es Nan Goldin. Nan Goldin, pues bueno, estudió Bellas Artes y bueno, pues se especializó en fotografía, y lo que hizo fue retratar la vida sentimental y sexual de los ambientes de los años 70-80 de Nueva York, pues en la zona, los punks, el género transensual, todo este tipo de cosas. Ahí tenemos algunas de las imágenes que nos presenta Nan Goldin, y bueno, pues ahí las tienen peores, o sea, ahí, vamos, peores, no es que sean malas, pero vamos, al final acabó retratando enfermos de SIDA. En fin, digamos que ella se metía muy de cerca en las historias que contaba. Estos eran sus amigos, sus amistades, que eran su familia, por así decirlo, y bueno, pues los retrataba en sus ambientes más íntimos, sus objetivos cortos, los trataba muy de cerca, y bueno, pues estas fotografías son muy hiperrealistas, o sea, son muy impactantes por esa cercanía que tiene con respecto. Sí, pero yo creo que estas fotografías son impactantes por el momento en el que se hicieron, que eran los años 70, ¿no? Hoy en día estamos un poco más acostumbrados a este tipo de imágenes. Claro, pero tú date cuenta que ahí lo que se trataba era dar testimonio de lo que estaba pasando en aquella época. A lo mejor en las fotografías que salían en los periódicos, en las revistas, salían imágenes más amables, y Nan Goldin lo que te retrataba era precisamente lo que no se quería ver. Digamos que la cara más... no amable, sino digamos la cara menos amable de esta serie de personajes, y documentar pues cómo vivían, cómo interactuaban, las fiestas que hacían, cómo se relacionaban, en fin, toda esta serie. O sea, que hasta que se le pudo dar normalidad a ciertos temas, vivían un poco en la sombra, por eso yo destacaba la fecha en la que se hicieron. Claro, todo este tipo de cosas ahora son... En fin, ahora es que no hay ningún género de duda con respecto a ello, pero bueno, en aquella época pues fueron un poco, pues digamos, contrarias a lo que era la opinión pública. En cierta manera, Nan Goldin y otros muchos fotógrafos contribuyeron en normalizar todo este tipo de situaciones, que antes pues eran un poco, pues como digo, peor vistas. Pero bueno, gracias a ella pues lo tenemos y está
está normalizado, como digo. Pues muy buen trabajo por Nan Goldin. Vale, Nan Goldin, como digo, pues fotografiaba a sus amigos, a su familia, pero también empezó a hacer autorretratos, y hay un autorretrato, por eso te he dicho antes que las había peores, no porque los que salieran fueran nada, sino simplemente porque, bueno, pues ahora la que tenemos es una pieza que a mí impacta muchísimo, ¿eh? A mí me causa cierto estremecimiento, porque al igual que con lo que hablábamos antes, hay posiciones que han cambiado, hay otras que no tanto, y bueno, pues ella se autorretrató después de una paliza que recibió por parte de una pareja que tuvo en aquel momento, y digamos que la intención que ella tenía era mandarse un mensaje a sí mismo, decir, no vuelvas a salir con este tipo de personas, que mira lo que te pasa, que casi pierdes un ojo. O sea que bueno, pues ella, digamos que la verdad que venía en sus fotografías, pues era una verdad más amable, más cruda, y en este caso pues es una escena que sigue llamando la atención, desgraciadamente. Es muy impactante y por desgracia está muy de actualidad. Exactamente, ese es el por eso la he querido traer, porque bueno, en fin, imágenes duras. Yo, el que le interese la obra de Nan Goldin, le invito a que investigue y verá un poco, pues bueno, que hay de todo. Hay imágenes más amables, imágenes un poco más crudas, y bueno, pues al fin y al cabo son todo reflejo, documento de lo que ella y sus círculos de amistades vieron en aquella época. Si te parece, pasamos a la siguiente, pasamos a Cindy Sherman. Bueno, pues Cindy Sherman también usó los retratos como base de sus fotografías, usó los autorretratos, pero cambió por completo el género, porque con ella entró la posmodernidad, y bueno, pues todo lo que se presenta, digamos que no es reflejo de la realidad, sino que es una construcción, es una ficción. Bueno, pues ahí tienes a Cindy autorretratándose, pues como si fuera una protagonista de alguna película de los años 50, o en fin, aquí a mí lo que me fascina de este tipo de fotografías es que son como instantes congelados, son pequeñas historias, ficticias todas, como digo, y con una sola fotografía tienes que imaginarte la película, si quieres, claro. Además, ella contribuye un poco a la incógnita que presentaba, porque ella no titulaba las fotografías, ella simplemente las numeraba, fotografía 1, 2, 3, 4, la serie y tal, y bueno, pues él es el espectador el que tiene que sacar este tipo de conclusiones. Hay otras más que ya digo que son como fotogramas de películas, ya te digo, capturadas entre un instante y el siguiente, que lo que hacen es un poco despertar la curiosidad del espectador, más que transmitir una certeza, como vimos con la anterior fotógrafa. La anterior fotógrafa eran certezas, aquí son suposiciones. ¿Qué está pensando esa chica con ese pañuelo al viento y con ese pelo y tal? ¿Qué está pensando esa chica que está en el suelo? A lo mejor está huyendo de alguien, en fin. No, es que es inevitable, viendo las imágenes, no montarte tu propia película de qué ha pasado, por qué ese gesto. Sí. Cindy Sherman casi siempre se autorretrató a ella misma, nunca en alguna ocasión utilizó a modelos para sus fotografías, pero dijo que no estaba contenta con el resultado, y Cindy Sherman siempre se ha autorretratado ella misma en las fotografías. Estas que hemos visto son las fotografías más tempranas, cuando ella empezó, y luego bueno, pues ha seguido trabajando con series, o hay una que también es muy conocida, que hizo de retratos históricos, se fotografió como roles masculinos, pero siendo ella, y ya empezó a usar pelucas, a usar postizos y demás. Digamos que el valor artístico decae un poco, pero bueno, ahí tenemos pues eso sería, la primera sería pues una traslación de algún cuadro que ya le llamó la atención y se retrató ahí, y la siguiente pues ya es mucho más reciente, con ella ya más entrada en años, y bueno, pues no se sabe exactamente qué es lo que pretende transmitir. Aquí la crítica lo que dice es que bueno, pues ella más o menos a estas alturas lo que quiere es reírse de los cánones de belleza, y bueno, pues sus trabajos son más una mofa, una burla pues a las mujeres operadas y tal, que otra cosa. Eso ya lo dejamos un poco a la interpretación de cada uno, y bueno, pues es el trabajo también de Cindy Sherman, que invito también a los televidentes que les pueda interesar a verlo, que hay obras muy bueno, y nos queda la tercera fotógrafa del día. Nos queda la más famosa de todas, nos queda Annie Leibovitz. Annie Leibovitz también empezó con la fotografía, también estudió Bellas Artes, y bueno, pues empezó a trabajar en la revista Rolling Stone, fotografiando principalmente a los rockeros. Bueno, de esta hablaremos ahora después. Ella fotografiaba a los rockeros, entonces al principio recibió muchas críticas, porque ella iba al grupo de música, los colocaba con las guitarritas, les hacía la foto, se volvía, y de hecho la llegaron a despedir, llegaron incluso a amenazar con despedirla, porque esas fotografías no eran lo que la gente quería ver. Lo que la gente quería ver era esos mismos rockeros o artistas del pop en otro contexto diferente. Por eso, por ejemplo, tenemos la foto de John Lennon, la última foto de John Lennon viva, que es esta de aquí. Sus jefes le dijeron, oye, no queremos que salga Yoko Ono. Y ya digo, pues va a salir Yoko Ono. Pero bueno, digamos que le dio un giro de tuerca, le dio otro enfoque, otra cosa a la fotografía, y bueno, pues logró fotografías muy impactantes, de la cual ya te digo, pues
la última fotografía de John Lennon abrazando a Yoko Ono. A John Lennon creo que lo mataron al día siguiente, o sea que bueno, pues esto fue... Eso también revalorizó un poco, ¿no? Claro, Annie Leibovitz lo que consiguió al retratar gente tan famosa y tan mediática era, digamos que esa gente se hacía más icono todavía del pop o del rock en ese momento. Entonces, bueno, pues digamos que ella fomentaba el aspecto, digamos, de famoseo que esta gente podía conseguir, no solo por sus canciones y tal, sino también por su imagen, y ella lo procuraba enfatizar este tipo de cosas. Es muy famoso, esto lo puede que la gente lo busque si quiere, la gira de los Rolling Stones, una de las giras que hicieron los Rolling Stones. Ella los acompañó desde el principio hasta el final y sacó fotografías de los Rolling Stones que ni ellos mismos se imaginaban que esas fotografías pudieran estar ahí. Claro, sacaron todo. O sea, los Rolling Stones actuando, los Rolling Stones de fiesta, los Rolling Stones... los momentos íntimos, ¿no? Claro, exactamente. Y además ella participaba de toda esta serie de cosas, con lo cual algún problemilla tuvo y luego tuvo que ir a clínica de desintoxicación. Sí, claro, es que si tú formas parte de la fotografía, no puedes ser un espectador externo que no se influencia por lo que ve ahí, sino que al final te acabas involucrando. Hay muchos fotógrafos actuales que hacen este tipo de cosas, o sea, tratan un tema y se van a vivir con la gente que va a retratar. Annie Leibovitz en aquella época hizo eso, irse con quien iba a retratar, se iba varios días, vivía con ellos, compartía con ellos mesa de mantel y otras cosas, y bueno, pues por eso sacaba esas fotografías tan cercanas, porque les daba la confianza suficiente como para que ellos no la considerasen una extraña. Eso es muy importante. Pero ella era una más. Claro, de cara a un fotógrafo es muy importante, no ser un extraño frente a la persona que vas a retratar. Y bueno, pues con el devenir de los tiempos, pues bueno, Annie Leibovitz fue cambiando un poco su metodología. De la Rolling Stone cambió a la revista Vanity Fair. En Vanity Fair siguió haciendo sus fotografías, pero ya incluyó la moda, que era un elemento que hasta ahora no había tocado, y bueno, pues de ahí se fue a la revista Vogue, que ya ahí pues digamos que ya las producciones se hicieron cada vez más caras, más costosas, más preparadas, y sobre todo había que dar el paso más allá. Hay fotografías muy icónicas, muy famosas, por ejemplo tenemos la de Demi Moore embarazada, si la podemos ver, hay dos, una es Demi Moore en su embarazo, bueno, ahí la tenemos a Annie Leibovitz con la fotografía de Demi Moore, y esta que me parece muy graciosa, que es Whoopi Goldberg, la actriz, que no se le ocurrió otra cosa a Annie Leibovitz que retratarla metida en una bañera de leche, o sea, contrastando el blanco con el negro, en fin. No sé, yo no sé a qué artista de Hollywood se prestaría este tipo de cosas si la que te va a retratar no es Annie Leibovitz. A lo mejor dices, oye, mira, en la bañera te metes tú. Pero bueno. No, pero visualmente es muy impactante por el contraste de colores. Claro, el contraste de colores, bueno, Whoopi Goldberg sabemos que es cómica, le gusta hacer gracia, entonces bueno, pues digamos que ahí sí hacía gracia con respecto a lo que la protagonista del retrato era, vamos, entonces, y lo que os decía antes, los fotografiados se acaban convirtiendo en iconos y al mismo tiempo la fotógrafa se convierte en un icono también, porque es ella la que va allí y los busca, o sea que igual de famosos son los retratados que la fotógrafa. De hecho, bueno, pues Annie Leibovitz ha retratado a lo más alto y a lo más top que puede haber en este planeta, como puede ser por los presidentes de Estados Unidos, o por ejemplo a Obama. Obama estuvo varios días con ellos antes de que fuera presidente, ella siendo presidente, y bueno, pues consiguió unos retratos de él y de su familia pues muy cercanos, como podemos tener ahí. La fotografía de la izquierda, sin embargo, pues es una mega producción con dos actrices muy famosas de Hollywood, pues bueno, pues ataviadas como si fueran de los años 50, se ve que están metidos también en un coche antiguo, en fin, y además ahí pues eso es todo un fotograma de una película, o sea, ya con sola esa imagen, la película que te puedes montar es de escándalo, porque ella siempre, Annie Leibovitz, apuesta por ir más allá de lo que la mera fotografía puede ser. Claro, por eso es tan famosa, por eso cobra lo que cobra y por eso pues bueno, pues ha llegado donde ha llegado. Ella intentó hacer cosas más, digamos, fuera de este tipo de cosas. Ella se fue a Sarajevo en 1992 a fotografiar la guerra y tal, hizo su fotografía, o sea que bueno, que ella siempre ha sido un poco culillo, inquieto, por así decirlo, no ha procurado ir alternando una cosa con otra, pero claro, la historia pasará por este tipo de fotografías. Incluso como la última que tenemos por ahí, que es la de Donald Trump, supongo que se la haría antes de ser presidente, a ver si la podemos ver. Y bueno, pues esta fotografía que este señor... Claro, porque en las escaleras está su mujer, ¿no? Melania. Esa es su mujer, Melania Trump, embarazada. Ese supongo que será el jet privado de Donald Trump. Él está dentro del Deportivo. Bueno, este señor llegó a presidente de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí está. ¿Por qué esta foto se hizo? Pues porque era Annie Leibovitz la que la estaba haciendo. A lo mejor llega otro matado por ahí, quiere hacer esta foto y Donald Trump dice, mira, a mi mujer desnuda la va a fotografiar Rita la Cantadora, yo qué sé, no lo sé, o sea, pero bueno, Annie Leibovitz ha conseguido fotografiar a gente que no estaba al alcance de todo el mundo y sobre todo
no solo la gente, sino las posturas o la manera de enfocar la fotografía, digamos que se le han permitido una serie de cosas que a lo mejor a cualquier otro fotógrafo no se le permitiría. Son muy impactantes visualmente y claro, ya si te pones a pensarlas, pues casi que te impactan el doble. Se impactan el doble. Así que bueno, pues ese es el programa que yo traía hoy. Hemos empezado, si te acuerdas, con una mujer inmigrante que no tenía para darle de comer a sus hijos y hemos terminado con Donald Trump a punto de subirse al jet privado y bueno, pues era un poco la deriva que hoy te quería comentar entre la fotografía documental y bueno, pues la cosa un poco más fantasiosa y glamurosa que bueno, pues que ha generado. Bueno. Pues muchísimas gracias, José Andrés Gallardo, por todas estas curiosidades que desde luego no nos dejan indiferentes a ninguno. Esa es la idea, Gemma. Y a todos vosotros os esperamos en el próximo programa de Gemma y Compañía, ya sabéis, los jueves a las 10 de la noche. Sed buenos.